Ondas de Vida presenta Ondas de Vida en la Familia. Un plan de rescate para la familia. Con el Dr. Roberto Torres. ¡Comenzamos! El tema del día de hoy es Papá pelea la buena batalla de la fe. Parte 2. Alumbras mi oscuridad, la montaña frente a mí, la echas al profundo mar, ganas todas mis batallas, afirmas mis pies en la roca. Cuando paso por las aguas, a mi lado tú estás. Hay victoria en el nombre de Cristo, hay victoria en medio del desierto. Levanto mi bandera, mi salvación llegó. Bendición para cada uno de ustedes en este día. Les queremos dar ya la bienvenida a este programa de Un Plan de Rescate para la Familia y nos da muchísimo gusto conectarnos con todo este auditorio de Ondas de Vida 1440 de AM y también con todos los que en redes sociales ahí están ya conectados. Les enviamos un fuerte abrazo y un saludo a cada uno de ustedes. Déjenme hacerles mención de una línea telefónica que va a estar disponible durante este programa, ya sea una llamada, un mensaje de texto, WhatsApp, cualquiera de estos medios, con mucho gusto nosotros estaremos ahí respondiéndote. El número es 272-705-4430. Te lo voy a repetir nuevamente, 272-705-4430. ¿Ok? Y bien, vamos a continuar con el tema que iniciamos. Iniciamos un tema que está de verdad interesante para cada uno de estos papás. Recuerden que estamos en el mes de junio y este mes de junio se lo hemos dedicado totalmente con temas que el Señor nos ha dado para los padres. El tema es Papá pelea la buena batalla de la fe. Interesantísimo, papá, que te levantes en este día como ese varón que tu familia necesita, como ese varón que tus hijos están deseando para que pelees la buena batalla de la fe. Porque hay algo en los hijos, fíjate. Los hijos nos ven, nos miran y todo el tiempo están observándonos y repiten lo que nosotros hacemos. Entonces, que si nosotros como papás nos levantamos como esos varones de fe, lo que vamos a reproducir son hijos que se levanten también como hijos de fe y sigan formando familias que sean familias de fe, hijos de fe, generaciones de fe, y esa es la importancia de que papá pelee la buena batalla de la fe. Así es de que le voy a dejar el lugar al doctor Roberto Torres. Vamos a estar hablando sobre este tema y adelante, mi hermano. Pueblo de Dios. El pueblo de los filisteos separados de Dios, alejados de Dios. Versículo 4. Un famoso guerrero, oriundo de Gat, salió del campamento filisteo. Su nombre era Goliat y tenía una estatura de casi 3 metros.
5, Carlos. Llevaba en la cabeza un casco de bronce y su coraza, que pesaba 55 kilos, también era de bronce. Aquí me detengo porque la narración del verso 5 nos está dando las características de la fortaleza física de este guerrero. Solamente la coraza que llevaba para protegerse el pecho pesaba 55 kilos. Wow. Medía casi 3 metros, debió haber sido un hombre muy fuerte. Llevaba en la cabeza un casco de bronce. Ahí no dice, pero estaba totalmente protegido. Pues imagínate, ¿no? También era de bronce. Ok, versículo 6. El versículo 6 dice, como lo eran también las polainas que le protegen las piernas y la jabalina que llevaba al hombro. O sea, un tipo imposible de vencer. ¿Quién le iba a aguantar el paso a este varón? Versículo 7. El asta de su lanza se parecía al rodillo de un telar. Imagínate el grueso. Y tenía una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos. Si la pura punta pesaba 7 kilos, ¿cuánto pesaba el asta? Y todo lo largo del metal que la formaba. Dice, y aún delante de él marchaba un escudero. Yo no sé el tamaño que tenía el escudero, pero pues con esas dimensiones, ¿para qué quería escudero, no? En fin, versículo 8. Goliat se detuvo ante los soldados israelitas y los desafió. Qué importante, ¿eh? Desafío. ¿Para qué están ordenando sus filas para la batalla? ¿No soy yo un filisteo? ¿No están ustedes al servicio de Saúl? ¿Por qué no escogen a alguien que se me enfrente? Escojan uno. Versículo 9. Si es capaz el que ustedes escojan, esto es importante, si es capaz el que ustedes escojan de hacerme frente y matarme, nosotros les serviremos a ustedes. Pero si yo lo venzo y lo mato, ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. Estuve yo leyendo la razón de este reto. Dice que era muy común en aquellos tiempos que las batallas se resolvieran cuando un ejército nombraba a un guerrero y el otro ejército nombraba al otro y hacían un pacto entre los reyes. Si mi guerrero vence al tuyo, tú pasas a ser un derrotado por mí y me vas a servir. Pero si es al revés, yo paso a ser un derrotado y te sirvo. Dice, no era algo que Goliat hubiera inventado, era la costumbre en muchas naciones que combatían entre sí. Entonces, lo que aquí está diciendo Goliat, nombren a uno. Nosotros les serviremos a ustedes si yo lo venzo. Perdón, si él me vence. Pero si yo lo venzo y lo mato, ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. Es importante checar lo siguiente. Seleccionen ustedes al guerrero que va a luchar contra mí. Si el seleccionado de ustedes me vence, entonces nosotros serviremos a ustedes. Pero si yo lo venzo, ustedes nos van a servir a nosotros. Pero es el escogido por ustedes. Versículo 10. Dijo además el filisteo, yo desafío hoy al ejército de Israel. Elijan a un hombre que pelee conmigo. ¿Cómo lo iban a elegir si el rey Saúl ya había sido desechado por el Señor? ¿Por qué? Porque se rebeló a lo que le pedía el Señor.
Y cuando se rebeló, el profeta vino y le dijo: tonto has sido, Saúl. Volviste a hacer lo contrario a lo que el Señor te pidió. Y el Señor ya te ha desechado. Entonces, esto es muy normal. Miren, si nosotros aplicamos esto a la familia, quien tiene que ser el elegido por el Señor para vencer cada una de las luchas que se va a encontrar en el camino, si el Señor lo designó, ese varón, junto con los suyos, van a ser vencedores. ¿Por qué razón? Justamente porque está formado para poder enfrentar los problemas y las vicisitudes que se le presenten. A mí me llamó la atención porque decía, una cosa es que el ejército de un rey derrotado y desechado por el Señor, que en lugar de salir al frente contra Goliat, se esconde, y el pueblo, al ver al rey escondido, automáticamente se da por vencido. Nadie contestaba el reto y fueron varios días los que presentó Goliat ante Israel. Esto es lo importante que entendamos. Si es el esposo el designado por el Señor, ese varón va a estar revestido de poder. Si ese varón fue el designado por la esposa, para nada. Ese pueblo va a ser vencido. He ahí la importancia de que nosotros nos entreguemos en la soltería, y le hablo a los jóvenes, a los solteros, que el Señor designe quién va a ser la cabeza. Porque viene destrucción fuerte. Esto lo digo en estos tiempos en que todo el mundo está levantando las lanzas porque la situación que viene es muy fuerte. Y no hablo de grandes matanzas, no, hablo de cambios sociales, hablo de carecimiento de los productos, hablo de quiebra de grandes empresas, hablo de toda la transformación social que se está provocando en estos tiempos. ¿Estamos verdaderamente preparados? ¿Estamos preparados? ¿Estoy listo para lo que viene? Así como el slide que Paul nos diseñó, con la rodilla puesta en el suelo y con los brazos levantados, sujetos 100% al Señor, para poder conducir a mi familia a la victoria. Versículo 11. En el verso 11 dice: al oír lo que decía el filisteo, Saúl y todos los israelitas se consternaron y tuvieron mucho miedo. Pues sí. Wow. Un tipo de 3 metros. No, un tipo de 3 metros y un rey escondido, ni para dónde. O sea, un ejército ante semejante reto, pues es tú que el rey lo enfrente, ¿no? Sí. El rey lo enfrente. El rey es el ungido, pero lo que el pueblo no sabía es que ya no era el ungido. No. Ya no era el ungido, porque se reveló a la palabra del Señor y a lo que Dios lo nombró. Versículo 12. En el verso 12 cambia la narrativa y dice: David era hijo de Isaí, un efrateo que vivía en Belén de Judá. En tiempos de Saúl, Isaí era ya de edad muy avanzada y tenía 8 hijos. 13. Los hijos mayores, que son 3, dice, habían marchado a la guerra con Saúl. De los 8, 3 fueron a la guerra. El primero, que era el primogénito, se llamaba Eliab. El segundo, Abinadab. Y el tercero, Sama. Verso que sigue, verso 14. Estos 3 hijos de Isaí habían seguido a Saúl por ser los mayores. Aquí me detengo, Sergio.
los 3 hijos habían seguido a Saúl. ¿Cuál era la posición de Saúl ante el Señor? Pues ya de desechado, Entonces, ¿siguieron a quién? a un desechado. A buena garantía. Buena garantía, mi hermano. ¿Qué es ahí donde viene el cambio? Solamente estamos en la narrativa. David era el menor. Lo aparta. Ese no fue a la guerra siguiendo a Saúl. Verso 15. Solía ir a donde estaba Saúl. Él iba, dice allí. Pero regresaba a Belén para cuidar las ovejas de su padre. O sea, ni se involucró en la guerra donde Saúl era, etcétera, ¿no? Simplemente él iba, se echaba una asomadita allí y se regresaba. El filisteo salía mañana y tarde a desafiar a los israelitas. Y así lo estuvo haciendo durante 40 días. 40 días de confrontación. 40 días y el pueblo de Israel no podía nombrar a uno que le hiciera frente. Versículo 17. Un día, casualmente un día, Isaí, su papá, le dijo a David: oye, David, toma esta bolsa de trigo tostado, toma estos 10 panes y vete pronto al campamento para dárselos a tus hermanos. O sea, llévales alimento. Quién sabe cómo estén. Tú nada más tienes una comisión, tú agarras esto que te doy, ve y entrégalo y para atrás. Versículo 18. Lleva también estos 10 quesos para el jefe del batallón. Fíjate, a los hijos no le daba queso, pero al jefe del batallón le mandaba quesos. Está bien. Oye, y por cierto, averigua cómo les va a tus hermanos, y tráeme una prueba de que ellos están bien. Verso 19. Los vas a encontrar en el valle de Elá con Saúl y todos los soldados israelitas. Valiente ejército, hermano. Peleando contra, mira, pobre viejo Isaí, anciano. Si el ejército está para enfrentar al enemigo y para vencerlo, el viejo esto dijo, porque todos están peleando contra los filisteos. No es cierto. El ejército estaba escondido, el rey estaba escondido y no es cierto que estaban peleando, estaban siendo humillados. Humillados con un reto terrible ahí. A ver, nombren uno. Versículo 20. En el verso 20 dice: David cumplió con las instrucciones de su padre Isaí. Se levantó muy de mañana y después de encargar el rebaño a un pastor, fíjate qué cuidadoso, ¿no? Digo, que te lo tenga que narrar la Biblia, que no se fue nomás porque se fue, sino que encargó el rebaño, o sea, él tenía bajo su cuidado el rebaño. Entonces dice, no, tengo una misión que cumplir, mi padre me envía, ay, me cuidas a las ovejitas. Tomó las provisiones que su padre dio para todo eso y se puso en camino. Llegó al campamento en el momento en que los soldados, lanzando gritos de guerra, salían a tomar sus posiciones. Me sorprende lo siguiente. En el justo momento en que los soldados, lanzando gritos de guerra, salían a tomar sus posiciones. La primera pregunta: ¿este ejército estaba capacitado para pelear contra los filisteos, sí o no? No. No. ¿Dónde estaba el rey? Escondido. ¿Quién podía hacerle frente al gigante? Nadie. Me gusta la palabra momento. Yo le agregaría en el momento del Señor, en el que los soldados salían a tomar sus posiciones. No sé para qué, pero todo el mundo estaba en guardia. Versículo 21.
los israelitas y los filisteos se alinearon frente a frente. Muy gallos, muy guerreros, con sus lanzas preparadas, vámonos en contra. Verso 22. David, por su parte, dejó su carga al cuidado del encargado de las provisiones y corrió hacia las filas para saludar a sus hermanos. Lo recibieron con 1000 amores, no sabes. Verso 23. Mientras conversaban, Goliat, el gran guerrero filisteo de Gat, salió de entre las filas para repetir su desafío y David lo oyó. Tiempo del Señor, perfecto tiempo. Verso 24. Cada vez que los israelitas veían a Goliat, huían despavoridos. ¡Wow! El miedo. El miedo no solamente paraliza, el miedo te hace correr, pero sobre todos. Verso 25. Algunos decían, ven a ese hombre que sale a desafiar a Israel, a quien lo venza y lo mate, el rey lo colmará de riquezas. Además le dará a su hija como esposa y su familia quedará exenta de impuestos. Ve, y ya los impuestos cómo estaban, que el premio era no te voy a cobrar impuestos aquí en Israel. O sea, no hombre, qué bárbaro. Pon la empresa que tú quieras, no vas a pagar impuestos. ¿Cuál es tu problema? Pero está bien. Verso 26. David preguntó a los que estaban con él, ¿qué dicen que le darán a quien mate a ese filisteo y salve así? Esto es lo importante. Salve así el honor de Israel. David sabía quién era el pueblo de Israel. ¿Quién se cree este filisteo pagano que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente? ¿Quién se cree? Oye, David, verdaderamente David estaba totalmente fuera de onda. Representamos nosotros a Israel, somos de Israel, es el pueblo de Dios. ¿Cómo se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente? Verso 27. Al que lo mate, le repitieron, se le dará la recompensa anunciada. Verso 28. Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres y se puso furioso con él. Le reclamó, ¿qué has venido a hacer aquí? ¿Con quién has dejado esas pocas ovejas en el desierto? Yo te conozco. Eres un atrevido y malintencionado. ¿Seguro que has venido para ver la batalla? O sea, ya lo juzgó, hermano. Ya lo desechó. Ya le dijo lo que le tenía que decir para sacarlo del camino. Aquí la respuesta de David era, perdón, mi papá me envió para ver cómo estaban ustedes, para traerles esto, y yo estoy escuchando el desafío. Seguro que has venido para ver la batalla. Pues iba a ver cómo los derrotaban y los mataban, ¿verdad? Pero bueno. Verso 29. El verso 29 dice, ¿y ahora qué hice? Protestó David, si apenas se ha abierto la boca. Verso 30. ¿Cómo pesan los hermanos sobre los chicos? Apartándose de su hermano, les preguntó a otros, ¿quiénes le dijeron lo mismo? Verso 31. Algunos que oyeron lo que había dicho David se lo contaron a Saúl. Y Saúl lo mandó llamar. El rey, pues a ver, si ninguno de los míos le entra, pues a ver el chavo ¿quién es? ¿Quién es este David que está aquí hablando? 32. Entonces David le dijo a Saúl, nadie tiene por qué desanimarse a causa de este filisteo. Oye, un chavo pastor hablándole al rey
oigan, ¿qué les pasa? Nadie tiene por qué desanimarse a causa de este filisteo. Yo mismo voy a pelear contra él. Vaya, no trae ni armadura, no trae lanza, no trae más que la carga de los quesos, no trae más que el grano para la comida de los hermanos. Y este dice, yo voy. No tenía entrenamiento para pelear como ejército de Israel, pero él dijo, yo voy. Verso 33. ¿Cómo vas a pelear tú solo contra este filisteo? Le replicó Saúl. Tú no eres más que un chavo, eres un muchacho, mientras que este filisteo ha sido guerrero toda su vida. O sea, ¿con qué le vas a hacer frente? Versículo 34. David le respondió, oye, a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, 35, entonces yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa. Y si el animal me ataca, lo agarro por la melena y lo sigo golpeando hasta matarlo. Imagínate el testimonio de David allí. Y lo sigo golpeando hasta matarlo. Verso 36. Si este siervo de su majestad ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con ese filisteo pagano. Y le recalca la palabra pagano. La razón por que está desafiando al ejército del Dios viviente. ¡Wow! ¡Qué impresión! ¡Qué entrega, qué revelación! Verso 37. El Señor que me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de este filisteo. ¿Qué dijo Saúl? Pues de aquí soy, órale, ve. Y dijo, y que el Señor te acompañe. Yo lo que pregunto es, ¿y por qué a él no lo acompañaba? Porque si lo bendice, que el Señor te acompañe. Bueno, y yo quedo, y tú, rey, ¿por qué no te acompaña a ti? O sea, pues, estás ahí sentadote, temblando de miedo, destilando bilis, lo que sea, ¿no? Verso 38. En el verso 38, luego Saúl vistió a David con su uniforme de campaña. O sea, ya sabes, ¿no? El que te manda te pone el vestido de la unción. Le entregó también un casco de bronce y le puso una coraza. Imagínate, el hijo menor con semejante equipo no entrenado con todo eso. Versículo 39. David se ciñó la espada sobre la armadura e intentó caminar, pero no pudo porque no estaba acostumbrado. No puedo andar con todo esto, le dijo a Saúl. Yo no estoy entrenado para ello. De modo que se quitó todo aquello. Se quitó. Mira, yo lo que veo aquí, se quitó toda la investidura que según el mundo era el adecuado para poder enfrentar al gigante. Se la quitó. No me puedo ni mover. Pero llevaba otra que era la importante, ¿no? Versículo 40. Tomó su bastón de pastor, fue al río, escogió 5 piedras lisas, las metió en su bolsa de pastor, luego, con la honda en su mano, se acercó al filisteo. Una honda. Una piedrita, mi hermano, una piedrita allí, bueno. Ya el otro día la pastora, creo que lo habíamos comentado, ella investigó y decía que realmente el uso de la honda en los pastores se debía a un entrenamiento constante para dominar la puntería, tener una puntería perfecta, de tal manera que si una oveja se le iba desviando con la honda, ¡pau!,
le aventaba una piedra que caía cerca de la oveja y le corregía el camino. Corregía. La corregía. Entonces, bueno, tenían una puntería impresionante. O sea, no nos debe extrañar que con la piedra y lanzando la onda le fuera a pegar en el centro de la frente, o sea, la única parte que tenía destapada de su casco. Tomó su bastón, fue al río a escoger 5 piedras lisas, las metió en su bolsa de pastor, luego, honda en mano, se acercó al filisteo. Versículo 41. Este, por su parte, también avanzaba hacia David detrás de su escudero. Tú imagínate de 3 metros cómo estaba viendo al otro. Le echó una mirada. Oye, es que ¿Te brincaste o no, Carlos? Le echó una mirada a David y al darse cuenta de que era apenas un muchacho trigueño y buen mozo, con desprecio, 43, le dijo: oye, ¿soy acaso un perro para que vengas a atacarme con palos? Y maldiciendo a David en nombre de sus dioses, ahí están como los pueblos de dioses ajenos atacan al pueblo de Israel. Añadió: ven acá, que les voy a echar tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. Acércate. ¿Qué sigue, Carlos? híjole, David le contestó: tú vienes contra mí con espada, tú vienes contra mí contra lanza, con lanza, hijo. tú vienes contra mí con jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado. La notación de los dioses de los filisteos es muy importante para poder entender este versículo. Tú desafiaste Al Todopoderoso. sí, al ejército del Dios de Israel, al mismo Dios que el rey te ha escondido allí, acobardado, sentado porque no puede enfrentar la confrontación. Eso no quiere decir que mi pueblo sea desechado. Yo vengo en su nombre, porque a él lo has desafiado. ¡Wow! ¿Sabes qué me gusta? Me gusta que, número 1, ya había sido desechado Saúl. Número 2, que el hecho de que Saúl haya sido desechado y no tenga con qué enfrentar al enemigo, el resto del ejército va a ser desechado. No, porque aquí dice: tú desafiaste al Dios de Israel. A ver, invoca a tus dioses, que yo vengo en el nombre del mío, el Dios de Israel. Verso que sigue, Carlos. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos. Hoy, qué seguridad al gigante de 3 metros. Y yo te mataré y te corto la cabeza. Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras del campo. Y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. A ver, ¿cuál puede más? Verso 47. Todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. Fíjate que este es un verso de mucho contenido. Tenemos que irnos a la historia. Un ejército que sale a defender su territorio, comandado por un rey desechado por Dios. Se le acabó la fuerza. Le queda la investidura, la corbata,
la capa y todo esto tan lindo, pero ha sido desechado. No tiene con qué enfrentar. No tiene. Está desarmado. Ya no tiene con qué enfrentar, sino aguantar la humillación de la gente que lo confronta, del ejército que lo confronta. Por eso dice el Señor, la batalla es del Señor, ¿eh? Y el Señor, tu lanzotota, todo tu equipo de guerra, a Él no le sirve eso. Hoy los entregará a nosotros. Se acabó la victoria de los filisteos. Hoy cambia toda la historia. Verso 48, Carlos. En el verso 48 dice, en cuanto el filisteo avanzó para acercarse a David y enfrentarse con él, también David corrió rápidamente hacia la línea de batalla para hacerle frente. Qué impresionante, ¿no? Tú vas viendo la estatura del gigante conforme corres a él, o sea, no digo si no. No cabe en nuestra casa. No, aquí no cabe, ¿verdad? En ninguna casa. En ninguna, no, pues no, imagínate la cama donde duerme. No, hombre. Dice que la cama del último gigante que hubo medía 4.5 metros de largo. ¿La cama? Por 2 de ancho, de los gigantes. De los gigantes, Eran de Génesis 6. 4.5 de ancho, de Deuteronomio. Uh-huh. Qué tremendo, pero corre hacia el... Mira, ¿qué es lo importante? Que ante la amenaza, el ungido del Señor corre a hacerle frente. No, pero no tengo equipo. ¿Tienes la unción? Sal a vencer. No tienes la unción, escóndete. Y a ver quién sale. No, está tremendo porque estamos hablando de la familia y esto es aplicable a la familia. Si el esposo tiene la unción, si el padre de familia tiene la unción del Señor, la victoria va a estar presente. Pero si el padre de familia no tiene la unción, esa familia va a ser vencida. Y esto me recuerda el pasaje de cuando David, huyendo de Saúl, se acerca a Nabal a pedirle comida y Nabal se lo niega y David sentencia de muerte al pueblo y entonces sale Abigail y Abigail resuelve el problema. Hace a un lado a su marido, toma por iniciativa propia lo que el rey está pidiendo, sale y se lo ofrece. Esto es muy importante. Y comentábamos con la pastora, fíjate qué impresionante, porque aprovechando la borrachera del marido, se mete, llena los costales de pan, agarra todas las provisiones mientras el otro anda de fiesta, agarra a los siervos, sale al encuentro del rey, se humilla, le pide perdón por el rebelde del marido y le entrega todo. ¿Cómo hace falta el espíritu de Abigail? Cuando la mujer guerrera dice, aquí se acabó el asunto, y sale y enfrenta la situación. Esto es importante, porque la cultura del mundo, la cultura establecida en el mundo, es que ella es incapaz de, pero en la cultura del reino, tanto el varón le da cuentas al Señor como la mujer le da cuentas al Señor. Esto es importante, la aplicación, porque
porque hay quizás muchas hermanas que desconocen cuál es el principio bíblico establecido por el Señor, establecido desde Génesis capítulo 2, cuando el Señor decide formar una ayuda idónea y se la entrega al varón. La maldición de la sujeción viene cuando la mujer convence al hombre de darle la espalda al Señor. Cuando la mujer había sido llamada ayuda idónea. Esto lo tiene que escuchar la hija de Dios. Cuando sale al frente y dice, no, un momentito, ¿sabes qué, David? Mi marido está mal. Nos has guardado, nos has defendido, nos has protegido y se portó mal contigo, pero aquí estoy yo te entrego esto. Y ella salvó al pueblo. Bueno, a su hacienda, pues, con toda la gente que estaba ahí. Por eso es exactamente la misma narrativa, el mismo espíritu que ahora el Señor nos está mostrando en la lucha de David contra Goliat. Entonces, corre rápidamente este cuate, se enfrenta en lugar del rey para hacerle frente al enemigo cuando no era rey. Bueno, ya había sido ungido rey, pero el pueblo no lo aceptaba como rey. Verso 49, Carlos. En el verso 49 dice, metiendo la mano en su bolsa sacó una piedra y con la honda se la lanzó al filisteo, hiriéndolo en la frente con un solo golpe. La piedra se le incrusta entre ceja y ceja. El filisteo cayó de bruces al suelo y no estaba muerto. No lo tumbó, no. Nomás lo tumbó. Suficiente para agarrar la espada y cortarle la cabeza. No te olvides que el apóstol Pablo por revelación escribe la espada y es la palabra del Señor. La espada es el evangelio del reino y le cortó la cabeza y lo mató. Entonces dice el verso 50. El verso 50 dice, así fue como David triunfó sobre el filisteo, lo hirió de muerte con una honda y una piedra y sin empuñar la espada. Vámonos, con la pura unción, ¡pau! Yo te hago frente. 51. En el verso 51 dice, luego corrió a donde estaba el filisteo, le quitó la espada y con esa misma lo mata con ella y le cortó la cabeza. Cuando los filisteos vieron que su héroe había muerto, salieron corriendo. Y viene la victoria. En el versículo 52 en adelante, dice entonces los soldados de Israel y de Judá, dando gritos de guerra, a ver, ahora sí, cayó el enemigo y sale todo el ejército contra el otro ejército. Fíjate, un ejército que sin ser guiados por David, nada más de ver que el enemigo había sido atado, había sido muerto, había sido desechado, el ejército de Israel, sabiendo que había uno con la autorización y la unción para vencer al enemigo, se contagió y salió rápido. Dos mentalidades. La mentalidad de la derrota del pueblo cuyo gigante había sido testigo de su muerte y la mentalidad de la victoria del pueblo del Señor. Es impresionante. De verdad es impresionante cómo papá puede influir hacia el bien o hacia el mal con los hijos, con la esposa. Cuando una familia tiene un varón fuerte, cuando una familia tiene un varón como esposo con la unción del Señor, ¿quién le puede hacer frente? ¿Quién? Y todos los hijos se inyectan del poder de Dios. Dice, se lanzaron contra ellos y los persiguieron hasta la entrada de Gat y hasta las puertas de Ecrón. Todo el camino, desde Saharayim hasta Gat y Ecrón, quedó regado de cadáveres de filisteos. Ahí está la victoria. Toda la tierra de los cananeos. Ahí está la victoria. Realmente, a ver, Carlos, déjame ver qué hay en el 53.
Cuando los israelitas dejaron de perseguir a los filisteos, regresaron para sacarles el campamento. O sea, no solamente lo vencieron, sino que se regresaron y dijeron, esto es mío porque ya les ganamos, ¿no? O sea, les ganó David, no tú. Pero bueno, con la unción. Hermanos, yo quiero dejar esto en sus corazones en el último domingo del mes de junio. Es un grito el que se oye en todos los hogares. Papá, pelea la buena batalla de la fe. Uh-huh. La buena batalla de la fe la peleó David. Él sabía que estaba equipado y que había sido ungido por Dios con el Espíritu Santo. Todo lo tenía a su favor. No iba a pelear por lo que ofrecía el rey, darle al que venciera al gigante. Uh-huh. Él iba a pelear porque habían desafiado al mismo Dios de Israel. Es muy importante distinguir esto. No fue por la recompensa, fue por el amor y el ardor que él tenía en su corazón por el rey. De reyes, rey de reyes y señor de señores. Yo ruego al Señor que esta enseñanza quede en el corazón de cada uno de nosotros. Yo ruego al Señor para que sea el Espíritu Santo quien enclave esta verdad en el corazón de nosotros. Yo creo que en 40 días que Goliat estuvo provocando al ejército de Israel, fue subiendo de tono la amenaza del enemigo. Cuando el enemigo vio que solo su presencia causaba miedo y temor, creyó que tenía la victoria. Y si nosotros tomamos el ejemplo y ponemos a Jesucristo en el plano terrenal, Satanás creyó que con sus amenazas lo iba a vencer. Y lo venció con la unción del Padre. Lo venció sabiendo exactamente a qué lo había enviado el Padre. Lo venció porque estaba preparado para resistir. ¿Sabes en dónde estuvo la investidura para vencer? En Getsemaní, la última noche. Cuando estuvo orando y decía, Padre, que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. La victoria se conquista de rodillas. La victoria se conquista en el nombre de Jesucristo cuando tenemos la unción. Cuando no tenemos la unción, no podemos hacerle frente al diablo. No podemos arrancarle a nuestros hijos al diablo que nos tiene bajo su gobierno y su control, porque no tenemos la autoridad. Tenemos que levantarnos para enfrentar estos tiempos. No es la capacidad del ejército y su entrenamiento el que nos va a librar del peligro. No, es la unción clara del Señor que está en nosotros, con nosotros y sobre nosotros. Y al Señor le urge que tomemos una determinación. ¿Por qué razón? Porque en los tiempos malos el pueblo del Señor no tiene por qué caer. El pueblo del Señor tiene la guarda de su ungido Jesucristo. Ahí vamos a estar fuertes. Ahí vamos a estar bien guardados. Ahí vamos a tener otro panorama. Yo les dejo esta invitación, especialmente varones. Necesitamos varones ungidos que caigan de rodillas, que no importa la preparación académica, no importa la capacitación tecnológica, de rodillas es la única manera como se va a conquistar la salvación de esta temporada y de estos tiempos.
No es tapándome los oídos para decir, no oigo, yo voy por buen camino. No, es para humillarse y decirle, Señor, aquí estoy. Aquí estoy. No baso mi fortaleza en lo que sé. No baso mi fortaleza en lo que yo he aprendido. No baso mi fortaleza en que soy un varón fuerte, que soy trabajador. No. Basa tu fortaleza en la unción que el Espíritu Santo te concede. Que Él es nuestra fortaleza. Porque Él es nuestra fortaleza. No va a haber ser humano sin Cristo que pueda salir adelante. El golpe viene y viene fuerte. Entonces, permítanme dejarles este llamado en sus corazones. Tómenselo en serio. Ya no estamos narrando, como a mí me narraban de niño, la historia sagrada, sino estamos hablando con la palabra que el Espíritu Santo nos da cada día para prepararnos y equiparnos. Yo los invito, hermanos, que recibamos esto del Espíritu, que no lo desechemos. Hemos estado leyendo primer libro de Samuel, capítulo 17. Repásenlo como pareja, estúdienlo como pareja, escuchen la grabación, vean lo que el Espíritu Santo nos ha dicho. Y tú, con la unción del Altísimo, nadie te arrebatará a tus hijos. Nadie te arrebatará a tu esposa. La victoria estará presente en tu casa siempre. Así que, mis hermanos, quiero orar por cada uno de ustedes. Señor, en el nombre de Jesucristo, he compartido lo que tu Espíritu Santo marcó para el día de hoy. He procurado no estorbarle, para que tu voz clara haya sido manifestada correctamente. Sabemos que el desarrollo de tu iglesia y de tus invitados, tú lo tienes. Son temas seleccionados por ti para este tiempo. Y no cualquier día. Hoy fue el día para compartir esta enseñanza. Que sea tu Espíritu, Señor, el que levante a los varones. Que sea tu Espíritu el que los equipe. Que sea tu Espíritu quien los convenza de que no son tiempos para vivirlos como antes. Los nuevos tiempos exigen la unción del Espíritu Santo para poder salir adelante. Yo declaro los caminos abiertos para que tu palabra no regrese vacía, Señor. También oro por las esposas. Es importantísimo que el espíritu de Abigail se comience a manifestar poderosamente, Señor. Porque falló Nabal. La familia será salvada por Abigail. En el nombre de Jesucristo, Señor, yo dejo esta palabra para que a cada uno de nosotros nos sea revelada. Te bendecimos, Señor, y te agradecemos por este hermoso tiempo. Amén. Por el buen cuidado que tienes en nosotros. Nos estás preparando como preparaste a David. Y tu palabra dice, no es con ejército ni con espada, sino con mi Santo Espíritu. Amén. Y ahí está la demostración en la narración de cómo fue que David, habiendo sido ungido, venció al Goliat, invencible. Lo mismo te pasó a ti. Tú lo dejaste ejemplificado para nosotros en la misma dimensión, con la poderosa unción del Espíritu del Padre sobre ti. Venciste a Satanás y nos abriste el camino de la vida eterna. Gracias, Señor. Gracias por esta obra. Gracias por tu confianza. Gracias por el tiempo que nos dedicas. En el nombre de Jesucristo. Gracias. Gracias, Señor. Amén. 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 Gozo y paz. Saludos, Claudia. Amigos, hemos llegado al final de este programa y te invitamos a que de lunes a viernes nos sigas acompañando en un plan de rescate para la familia. Mientras tanto, te invito a que te quedes en la programación porque viene el pastor Daniel Pereo con el programa Reanímate. Bendiciones a todos. Bye. Ondas de Vida presentó
Ondas de vida en la familia. Un plan de rescate para la familia. Con el doctor Roberto Torres. Hasta la próxima.